Buen día, damos la bienvenida a Inés Manzano, ministra de Energía y presidenta del COE Nacional, esta mañana a Contacto Directo. Buenos días, ministra. Buenos días, gracias por la invitación y quisiera primero, después de esta cadena tan importante que ha hecho el gobierno nacional, agradecerle al presidente Daniel Noboa de poner en manifiesto todo lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho, y adicionalmente, y esto es importante porque es una de las decisiones que tuvimos ayer en el COE Nacional, es que nosotros estamos exhortando al Consejo, Diana Tamaín, del Consejo Nacional Electoral, para que las personas que están en la ruralidad y que no pueden ir a votar, porque estamos viendo que hay inundaciones, aluviones, deslizamientos, pues no se les vaya a multar, e igual a las personas que están colaborando por parte del gobierno en el día justamente de las elecciones. Bien, ministra. Vamos al tema central. El consorcio Sinopetrol le ha dicho al gobierno que necesita un mes para agilitar los 1.500 millones de dólares como prima dentro de la delegación del Campo Sacha, como fueron los acuerdos iniciales. ¿Cuál es la respuesta del presidente? A ver, no, nosotros, hay una corrección. Ellos dijeron que serían entre 2 o 3 meses que se tomarían. Por eso es que se cerraron las mesas en diciembre y ellos tenían el tiempo para ir hablando. Obviamente Sinopec es porque es Sinopec y Petróleo. Son dos empresas, una que es china y la otra canadiense. Pero el comunicado del presidente lo dijo todo. Acuérdense que era hasta ayer a las 9 de la noche, con lo cual pues no hay nada más que hablar, o sea, sencillamente el plazo se les venció. Entonces, se acaba el contrato con Sinopetrol, es decir, es que nunca tuvimos contrato. Pero las conversaciones quedan en nada, en cero. Claro, lo que se hizo fue lo que está en la ley de hidrocarburos y en el reglamento de hidrocarburos. Entonces, después del COL hubo la adjudicación, que es una manera de decirle, te estoy adjudicando y lo que tenemos que ir a trabajar en un contrato y tienen que pagar la prima. Como hubo el comunicado, pues ya no hay, o sea, no habría nada que decir más, porque el comunicado era hasta ayer, 9 de la noche, 9:01, no hubo el tema de la prima, ya no hay. Pero New Stratos Energy, por ejemplo, empresa a la que es filial Petrolia, dice que tiene parte de su aporte, son esos 600 millones en un fideicomiso al que se accederá si se firma el contrato, y que Sinopec debe cumplir una serie de requisitos incluso con el gobierno chino. Hay un comunicado del gobierno chino en ese sentido. Si ellos mantenían la idea de que mientras había estas conversaciones, ellos les habían manifestado a ustedes que necesitaban 30 días hábiles, laborables, para conseguir todo ese dinero, y el presidente les acorta... No, ellos lo avisan... cuando fueron, o sea, lo avisan recién, lo de los 2 o 3 meses. O sea, los 30 días hábiles, que podrían sumar más de un mes. Claro, pero es que era hasta 30 días. O sea, lo que creo, Carlos, perdón, con respeto, pero también con confianza, porque te conozco, es que eso era una oportunidad en la cual ellos no lo aprovecharon y no entendieron el consorcio, y no entendieron que había esta potestad por parte del presidente, que la ejerció muy bien, y que decía hasta 30 días, y él en el comunicado les dio hasta el 11 de marzo. Ellos ya venían conversando, bueno, discúlpame, es que esto no es una adjudicación de la noche a la mañana, estos son conversaciones, acuérdense que adicionalmente ellos hicieron, porque esto es importante, ellos hicieron lo que se llama una propuesta no solicitada, es decir, ellos pusieron en la mesa. Nosotros hicimos unas invitaciones para interés a 4 empresas también que son de Medio Oriente, o sea, estaban Arabia Saudita, estaba Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Ecopetrol también dijo que estaba interesado, y ellos hicieron esta no solicitada y la pusieron sobre la mesa. O sea, es decir, ellos ya debieron de haber visto todo lo que estábamos trabajamos con ellos, se cerraron en diciembre y sabían que eran 1.500. Entonces, realmente ahí ya es que ya no cabe nada más que decir. Pero entonces el presidente tenía la potestad de ajustar los plazos por encima de lo que se había acordado en las conversaciones iniciales y con el COL. Es que nunca se acordó, a ver, hay que especificar. Nunca, o sea, el COL lo que hace es decir, te adjudicamos y tienes un plazo hasta 30 días. Interviene el presidente y dice 11 de marzo, 9 de la noche. Porque lo que se quiere ver es que
como dice el presidente, es: nosotros necesitamos el dinero, estamos viendo toda la programación, todo lo que hemos hecho, estamos viviendo una época invernal, que es una época invernal en la cual no tiene precedentes, no es un niño, le dicen la niña Modoki, pero este tema de enfrentar esta, digamos, particularidad invernal hace que necesitamos los fondos. Y lo que decía el presidente es: necesitamos los fondos, es una prima, tienes que ponerla en tal fecha. Ellos tienen el dinero, además lo tienen, lo están diciendo que lo tienen, pero era una fecha que la escogió él porque estaba dentro de los 30 días. Entonces, con eso yo creo que ya hay que zanjar este tema y que obviamente tenemos que ver y explorar las otras opciones. Otras opciones que pueden ser a través de ellos mismos luego de las elecciones, por ejemplo, es decir, suspender todo hasta después de las elecciones. A ver, y volver a conversar con Sinopetrol. Lo que pasa es que las otras opciones las hemos estado mirando, y las otras opciones son volver a hacer las invitaciones, las cartas de interés al sector, puede ser al sector privado, estamos en definición, o al sector, o a las empresas, digamos, que son estatales, pero eso la veremos, porque ahorita lo más importante en este momento es que necesitamos ver el tema invernal. Como yo te decía, esto es algo único. Imagínate que solamente en Guayaquil, este es el 3er febrero más lluvioso. En Puerto Viejo es el 5.º febrero más lluvioso, con lo cual no entiendo cómo el prefecto de Manabí anda diciendo que tiene más de 700 milímetros y que es algo que no ha pasado no me acuerdo si eran 35 años. Vamos a hablar de eso más adelante, ministra. No está correcto. Pero volviendo un poco al tema, el gobierno presionó al consorcio Sinopetrol para desactivar la crisis política. Esa podría ser una lectura, porque coincidió todo. Toda la crítica que se levantó en el feriado de Carnaval por cómo se gestionó este tema, y el gobierno achicó el plazo. ¿Podríamos decir que es una consecuencia para evitar que el tema siga creciendo? No, la consecuencia es lo que estamos viendo. Es que, vuelvo a repetir, estamos haciendo primero obras increíbles y que queremos seguir colaborando para que los ciudadanos tengan desarrollo, pero también estamos viviendo una época invernal, como yo digo, es un fenómeno único, un fenómeno sin precedentes. Un poco para que sepan, en el Océano Pacífico, que es una gran piscina, tenemos los extremos están calientes y en la mitad está frío, y ese es un fenómeno que se llama la niña Modoki. Vayamos cerrando el tema petrolero. Es decir, no hay un error de parte del gobierno en la forma de no comunicar o no explicar bien la importancia que tenía el acuerdo con Sinopetrol para fortalecer la explotación del campo Sacha. Yo creo algo importante, que nosotros hemos comunicado en los tiempos que habían que comunicar, y lo hemos hecho abiertamente. Hicimos una rueda de prensa, dimos toda la información. Las mesas, como digo, se cerraron en diciembre. De ahí teníamos que esperar el informe de sostenibilidad y que es lo que le decimos dictamen fiscal, y eso hace que se convoque un call, y estábamos haciendo todo lo que dice la norma. Yo creo que nosotros hemos hecho lo que dice la ley, y además lo adecuado. Hemos informado aquello que necesitábamos que toda la ciudadanía lo conozca, y una vez que se vence el plazo, entonces se ven otras opciones, que son las que estamos revisando con el viceministerio, pero adicionalmente... ¿No hubo un error en la defensa del proyecto como tal de parte de ustedes? Yo creo que no. ¿O falencias? Yo diría que la única falencia que yo puedo ver es una falencia hacia los grupos que no quieren que se dé, y que no querían que se destape el tema de Auca y Shushufindi, porque eso es lo que no querían. Entonces estaban tratando de menoscabar, pero nosotros lo hicimos transparentemente y ya se evidenció. Se han visto en las redes todo lo que pasó el Estado ecuatoriano en la época de una década, digamos, lamentable, y ahí se vieron todas las cosas que no se hicieron adecuadamente y no transparentemente. En este caso ha sido de lo más transparente. ¿Era un buen contrato el que lastimosamente se pierde, según dicen ustedes, lastimosamente con Sinopetrol? ¿Era un buen contrato? Claro que es un buen contrato. A ver, contrato no, todavía no teníamos el contrato. Sí. El proyecto estaba bien, teníamos una prima inédita, que es lo que habíamos acordado, y adicionalmente las cosas
importantes que me importan mucho a mí, que era el tema de los mecheros, que ahorita estoy por reunirme la próxima semana también por el tema de los mecheros, viendo las otras opciones, porque tenemos que ir y solucionarlo. Como yo siempre digo, nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional hasta el 2030, pero yo quiero 2025 y 2026 apagar todos los mecheros y aprovechar inclusive eso como energía. Ahora, ministra, ¿qué pasará en adelante con el campo Sacha? ¿Seguirá operando como está? Es decir, con una extracción modesta de crudo por parte de Petroecuador. ¿El país va a continuar con eso? ¿Esa es la hoja de ruta o hay que hacerle un cambio incluso a Petroecuador si es que no se consigue una delegación privada? Bueno, ya que toca el tema de Petroecuador, quiero decir que Petroecuador hemos hecho algo inédito. Tenemos los mejores graduados en temas de petróleos y de gas, y que han tenido mucha experiencia también en la parte privada. Los buscamos en el Senacid, hicimos un tamizado e invitamos a que colaboren con este nuevo Ecuador, con esta nueva visión, con esta parte en la cual queremos ser muy eficientes. Va a entrar nueva gente técnico, ingenieros técnicos. Ya están y creo que son personas que van a aportar muchísimo, con una buena trayectoria, con transparencia, chicos nuestros, chicos que han estado en las mejores universidades. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con Petroecuador en la administración de Sacha? Porque también esta coyuntura ha mencionado que no están en condiciones de darle más inversión, no tienen capacidad financiera, hay problemas incluso gerenciales, estructurales, y que se está desaprovechando, como usted mismo dijo en la rueda de prensa, la riqueza de Sacha. ¿Eso puede seguir así como está? A ver, no puede seguir como está, pero por eso tenemos un nuevo gerente de refinación, de exploración, refinación es una, de exploración y explotación. Y estamos viendo, eso es parte de las otras opciones, porque ya las estábamos viendo, que hasta que se dé. Acuérdense que inclusive los temas de negociación del contrato podían ser temas que podían durar inclusive un poco más no en el pago de la prima, sino en la negociación contractual, porque también hay garantías. El consorcio tenía que domiciliarse, tenían que hacer consorcio primero, etcétera. Entonces, para eso nosotros teníamos un plan que es el plan de transición, y mientras hacíamos la transición teníamos que seguir haciendo la inversión. Lo que estamos haciendo ahorita es vamos a hacer más inversión, traer el tema de los mecheros, que también es una inversión importante. Eso lo va a hacer el gobierno. Vamos a hacer un mix entre el gobierno y también hay unos campos que ya nos están, Pucuna es uno de esos, que queremos hacer las primeras iniciativas. Y en Sacha hay que ponerle la inversión, porque no importa en este momento lo que ha pasado. A ver, no es que no importa. Lo que ha pasado ha sido que ha habido un tiempo límite, ya pasó. Y lo que estamos haciendo ahorita, que justamente ayer tuvimos una reunión con el nuevo gerente de Petroecuador, para que la inversión la tengamos obviamente que enfocar en Sacha, que es algo que es importante, así como otros campos. Claro. Inclusive estábamos viendo los campos que necesitamos también, que hay mucho interés de parte de los privados para que también intervengan. Bien. Aquí no se para nada. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de hacer con nuestros recursos, los recursos de los ecuatorianos, ser transparentes y ser eficientes. Ministra, brevemente un tema final. La Corte Constitucional se mantiene en que el fallo de devolución de los 79 millones de dólares a los 1.795 trabajadores del CENEL por recibir pagos indebidos por pertenecer al Código de Trabajo cuando no lo eran, es inamovible. ¿Hay algún resultado ya frente a eso? Es decir, hay que pagar en 36 meses. Esa es la sentencia de la Corte. No. Ahí sí, gracias por la pregunta. Esto es una decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, Y sí. la Corte Constitucional, en su sentencia, vamos a dividirla en dos partes. Una, dejan de percibir los beneficios que venían percibiendo. Eso ya se aplicó. Y por esa aplicación yo he tomado algunas decisiones, como por ejemplo que no somos agentes de retención de ciertas cosas que no deberíamos de ser, y en otras sí, por ejemplo, en los temas del IES no podemos, porque si no tenemos mora patronal, entonces tenemos que hacer esos descuentos, y el otro puede ser, si es un tema judicial, por ejemplo, un padre o un padre que está, digamos,
con pensiones, entonces tenemos que hacer la retención. Pero esa es la primera parte. La segunda parte de la sentencia era que decía que en 36 meses debían de devolver. Esos dineros indebidos. Exactamente, pero lo que pasó es que nosotros pusimos como CENEL, una ampliación y aclaración. Esa fue contestada el día viernes. Manteniéndose en los 36 meses. Pero no se mantiene en los 36. Lo que dice, se mantiene en los 36 meses, ¿para qué? Para que CENEL pueda hacer caso por caso, tratar de ver cómo se soluciona en 36 meses, aunque la devolución sea más allá de los 36 meses. Lo que tengo que hacer es en 36 meses ver cómo vamos a hacer con cada caso, porque cada caso hay unas particularidades. Entonces, por más eso o menos se son como instaló, $40.000 por persona que tienen que devolver, más o menos, ¿no? sí, claro, más o menos. $40.000 por persona tendrían que devolver. Más o menos si lo haces así lineal, claro. Así lineal. Pero, por ejemplo, solo el gerente general de ahorita, de CENEL, que es Ángel Erazo, tendría que devolver $60.000. Por eso digo que es un tema general si lo pones 40. Y él ha asumido con mucha prestancia, y yo lo felicito a él, de que podamos hacer caso por caso. Y tuvimos una mesa técnica, la primera mesa técnica que la tuvimos el día lunes. Bien. Y estaban los trabajadores, estuvimos nosotros, y hemos ido y hemos avanzado en ciertas